Bueno, desde química general vamos a explicar ahora un proceso redox no espontáneo. El proceso consiste en la electrodeposición o también llamado recubrimiento electrolítico. Los materiales que vamos a usar son vaso de precipitado, cables de cobre, cocodrilos que van a servir de conectores y una batería de 9 voltios va a ser la fuente de energía externa que vamos a utilizar. Como reactivos, una solución de sulfato cúprico, clavo de hierro y también electrodo de cobre. ¿En qué consiste nuestra experiencia? Vamos a tener una solución de sulfato cúprico, es decir, sulfato cúprico disuelto en agua. Por lo tanto, ¿en qué va a consistir esto? En un proceso físico. El proceso de disolución es un proceso físico. Y yo estoy queriendo que suceda un proceso de óxido-reducción. Por lo tanto, vamos a ver que si yo tengo un proceso físico, no vamos a tener un proceso redox de tipo espontáneo. Por lo tanto, vamos a necesitar un medio acidificado para producir esta reacción redox y también una fuente de energía externa que va a ser el proceso de óxido-reducción, que suceda un proceso de óxido-reducción de tipo no espontáneo. Vamos a demostrar ahora cómo vamos a armar nuestro equipo para la electrodeposición. Vamos a tener en un vaso de precipitado ya la solución acidificada de sulfato cúprico, es decir, tenemos el sulfato cúprico, que ya lo vimos cómo lo preparamos en el práctico de soluciones. Vamos a utilizar sulfato de cúprico sólido, le incorporamos el agua, preparamos la solución y a esto lo acidificamos con el ácido sulfúrico. Esto va a favorecer el proceso de electrodeposición. Tenemos también los cocodrilos con el alambre de cobre. Vamos a tener la fuente de energía externa, que todos sabemos que una batería tiene dos bornes, uno negativo y uno positivo. Ahora vamos a ver cómo actúa en este proceso. También tenemos el electrodo de cobre con su color característico, el color marrón rojizo. Y vamos a tener también un clavo de hierro, también con su color característico, un color gris metálico. Vamos a armar nuestro dispositivo y vamos a empezar a observar el cambio químico que queremos. Lo colocamos a los dos metales en la solución y vamos a cerrar nuestro circuito. Con la batería. Vamos a ir observando algún cambio. Vamos a ir viendo que donde está colocado el clavo, ¿sí?, se comienza a observar un desprendimiento de burbujas. Y también, fijémonos en el otro electrodo. Lo voy a levantar momentáneamente al clavo. Se comienza a observar un cambio de color. Vamos a dejar que siga el proceso de reacción y lo vamos a observar en un momento. Vamos a ir observando en este proceso que el electrodo de cobre está conectado en el borne negativo de la batería, ¿sí? Y el clavo de hierro está conectado en el borne positivo de la batería. Esto es importante para poder entender cuál es el ánodo, cuál es el cátodo en un proceso de óxido-reducción no espontáneo, ya que los electrones tienen que fluir siempre del ánodo, ¿sí?, y tiene que hacer un proceso y va a ser contrario a lo que sucede en un proceso de óxido-reducción espontáneo. Vamos a observar también que es una electrodeposición. Yo tengo, mejor dicho, el electrodo de cobre que lo voy a sacar y voy a observar el cambio que ocurrió. Ahora, al clavo que lo habíamos observado en un primer momento con su color gris característico,
ahora vamos a observar que tiene un color similar a lo que tiene el cobre. Es decir, el cobre, no el cobre del electrodo, sino el cobre que está en solución, se está depositando debido al paso de la corriente eléctrica sobre el clavo de hierro. Bueno, vamos a explicar el proceso de electrodeposición, partiendo de que teníamos una solución acuosa de sulfato cúprico, dijimos es un proceso físico, por lo tanto tiene que estar el aporte de la energía externa para que se produzca el fenómeno de electrodeposición. Vamos a observar nuestro circuito, tenemos la fuente de batería de corriente externa, se va a forzar la salida de electrones que van a atravesar al electrodo de cobre elemental y van a pasar estos electrones y van a ser ganados por el cobre que se encuentra en solución acuosa. En este momento, el cobre que está en solución acuosa va a pasar a cobre elemental, es decir, disminuye su estado de oxidación, vamos a observar el proceso de reducción. Este cobre que se va a reducir a cobre cero es el que se va a electrodepositar sobre el clavo. Y es lo que observamos nosotros con ese color marrón rojizo. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que está cambiando el estado de oxidación? Va a ser el oxígeno presente en el agua. También va a sufrir el proceso de electrólisis y este oxígeno que vamos a observar aquí va a pasar a oxígeno elemental. Es decir, va a aumentar su estado de oxidación, va a perder electrones también y es lo que vamos a observar con formación de burbujas. Aquí los cationes cúprico, por tener carga eléctrica positiva, se van a dirigir al cátodo, que tiene carga eléctrica negativa. Cargas distintas se atraen. Mientras que el oxígeno, que tiene carga eléctrica negativa, va a estar dirigiéndose hacia el ánodo, que tiene carga eléctrica positiva, el ánodo polo positivo. De esa manera se va a observar entonces, como producto de esta reacción redox no espontánea, la formación de cobre elemental que se va a depositar sobre el clavo de hierro. También se va a observar el desprendimiento de oxígeno molecular en formas de burbuja y a su vez todavía se va a formar el ácido sulfúrico debido a que todavía me queda presente en este proceso aniones sulfatos y el catión hidrógeno, regenerándose o formándose ácido sulfúrico que queda en solución acuosa.